Buenas tardes, colegas. Otro caso más que les traigo de problemas troubleshooting en el sistema de protección catódica. Este es un precalentador de gas, bastante común en áreas de proceso. Fíjense que estos equipamientos cuentan con una conexión al sistema puesta a tierra y debe ser bien poderosa, porque son equipos bastante volumen. Pero quiero hacerles hincapié de que esto también deben ser inspeccionados meticulosamente si están correctamente aislados eléctricamente del sistema de protección catódica. Siempre deben de verificar las empacadoras aislantes que están en la entrada y salida del equipamiento, tanto en la entrada y succión y su salida. Siempre hay una empacadora aislante antes y otra empacadora aislante después. Verifiquen esas aislaciones que están bloqueando las corrientes de protección catódica. Pero en este caso, estos son casos bastante comunes conseguirlos, de transferencia de corriente por dispositivos de control. En este caso veo que hay un sensor de presión de gas instalado, de sensor de temperatura, y esta conexión me está transfiriendo las corrientes de protección catódica a este pedestal y a la caja de conexión del transmisor. ¿Cómo lo puedo ver? Fíjense que ahorita estoy haciendo una conexión acá, estoy midiendo el potencial de la tubería y pueden ver que tengo un potencial ahorita de 1204 milivoltios, 1.2 voltios, y veo que me está transfiriendo corriente a través del cuerpo metálico de esta manguera flexible. La está transfiriendo y transfiere 1.6 amperios o 1600 miliamperios. Ahora bien, ¿qué pasa si yo desconecto temporalmente esto para ver cómo reacciona? Vamos a ver. Déjenme ver. Quiero que lo vean en simultáneo cuando haga la desconexión, para que vean. El potencial on va a subir y la corriente se me va a ir a cero. La corriente se fue a cero porque desconecté, ya no hay transferencia. Y fíjense que ahora el potencial subió a 1650 y ya no me está desviando las corrientes de protección catódica al sistema puesta a tierra. Entonces fíjense, simplemente con cambiar esta tubería a una plástica en vez de cuerpo metálico o con alma metálica, poner esa tubería protectora del cable con una tubería plástica, se resolvería el problema. Pero bueno, estoy obligado a volverlo a conectar. Fíjense cómo cae el potencial. Me volvió a caer el potencial de 1600. De 1600 cayó a 1185 y veo otra vez la transferencia. Le pregunto qué corriente AC está transfiriendo y me está transfiriendo 1 amperio de corriente AC. Entonces fíjense que también esto lo deben de verificar y notificarle a mantenimiento y a operaciones de que esto les puede causar afectación a la eficiencia de los sistemas de protección catódica. Estoy haciendo énfasis cómo deben inspeccionar meticulosamente los equipamientos que puedan afectar también al sistema de protección catódica. Nuevamente, señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer compartir otro video más para que resuelvan los problemas de campo y le demos soluciones efectivas a los clientes. Que pasen muy buenas tardes.